Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. Tengo que hacer una reflexión hoy bastante durita también. Es que todos los días da mensajes bíblicos impresionantes que se aplican a todo momento, a toda hora. Desde hace 2000 años para acá Jesucristo habló y por eso Él dijo en su palabra: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y hasta la última tilde y coma se cumplirá. Y es una cosa terrible. Es que yo no veo sino las cosas terribles. Yo no las veo tan bonitas como la gente suele verlas. Y cuando las ven bonitas, entonces es cuando la gente más se quiere equivocar. Y eso lo tengo que llamar la atención a los protestantes, por ejemplo, porque yo siempre me voy a meter con ellos. Los protestantes ven a un Dios lleno de misericordia y amor, rico en clemencia, rico en piedad, lento a la ira y a la cólera, pero no alcanzan a ver al Dios que dice: seréis mis amigos si cumplen mis mandatos. No alcanzan a ver eso. Creen que Dios es misericordioso con todo mundo, así no le obedezca, así no le cumpla. Y ese Dios no es. Ese Dios no existe, mejor dicho. Este Dios es rico en clemencia, rico en misericordia para los que le obedecen a Él. Él es rico en clemencia y misericordia solo para los que cumplen los mandatos de Dios. Si Dios da una orden y usted la cumple, Dios es misericordioso con usted. Pero si Dios da una orden y usted no la cumple, tenga la plena seguridad, no es clemente con usted, no es misericordioso con usted, porque lo que Él manda es a arrepentirse de sus pecados. Arrepentidos, y Dios tendrá clemencia, tendrá misericordia. Pero que usted no se arrepiente, no, papá. Esa es la partecita que yo digo que es terrible, porque la gente piensa que podemos actuar a como nos dé la gana en la vida y que Dios es misericordioso conmigo, al final de los tiempos Él tendrá misericordia, no importa lo mal que yo me haya comportado, así yo no lo haya obedecido, así yo haya sido un desordenado, así Él haya dado órdenes y mandatos, preceptos, normas y decretos y yo no los haya cumplido. No, Dios tendrá misericordia conmigo. ¿Qué? Eso no es ni será. Por eso la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y hasta la última tilde y coma se cumplirá, porque Él es así. Y hoy vamos a leer unos evangelios terribles. Voy a decir que son evangelios terribles, pero es que yo no puedo decir otra cosa. Yo no sé por qué a mí se me mete esa palabra terribles. Vamos a leer sabiduría. Sabiduría, no, pero persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sabiduría 13, del 1 al 9. Si lograron averiguar el principio del cosmos, ¿cómo no descubrieron a su dueño? Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es partiendo de las cosas buenas que está a la vista. Y no reconocieron al artífice, fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Sí, fascinados por su hermosura, los creyeron dioses. Sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la magnitud y belleza de las criaturas se percibe por analogía el que les dio el ser. Con todo, a estos pocos se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran y su apariencia los subyuga, porque es bueno lo que ven, pero ni siquiera estos son perdonables. Pues si lograron saber tanto que fueron capaces de develar el cosmos, ¿cómo no descubrieron antes a su Señor? Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. No, te alabamos a ti, Señor Jesús. Stephen Hawking. Voy a meterme con Stephen Hawking y voy a meter con Carl Sagan y me voy a meter con otros matemáticos, científicos, físicos, ilustres que ha dado la historia.
Y ellos descubrieron las constelaciones, descubrieron que el sol no giraba alrededor de la tierra, sino que la tierra giraba alrededor del sol. Y descubrieron constelaciones, miles de constelaciones, y descubrieron un universo inmensamente grande, y descubrieron cómo el mundo, el universo, giraba de una manera perfecta, que los planetas no se estrellaban unos contra otros, que la luna se sostenía en donde se tiene que sostener, que la tierra giraba alrededor del sol sin alejarse ni acercarse, ni más ni menos, sino sostenerse, que todos los planetas giraban sobre ese eje del sol y que otras constelaciones también giraban sobre su eje y que armaban cúmulos, galaxias, y que esas galaxias formaban cúmulos y esos cúmulos formaban supercúmulos, y descubrieron una cosa impresionante, todo eso. Pero llama la atención lo que dice Dios. ¿Cómo descubrieron todo eso y no fueron capaces de descubrir el creador del universo? Sino que por el contrario lo negaron. Stephen Hawking niega la existencia de Dios, descubre los hoyos negros, descubre cómo funciona el universo, pero no es capaz de descubrir al creador de todo, porque él sencillamente cree que todo sucedió en una explosión al principio de los tiempos. Pero ¿quién creó esa explosión? ¿Quién hizo para que se estrellaran o se formara una explosión y se formaran todas esas galaxias, constelaciones, cúmulos, supercúmulos, todo un universo tan inmensamente grande? ¿Cómo hizo? ¿De dónde salió esa explosión? Y no son capaces de ver que Dios es el generador de todo esto. Por eso el evangelio de hoy, este evangelio no, esta primera lectura que es de sabiduría, no deja de ser sino terrible, porque le llama la atención a todos. Miren cosas como estas que están pasando y han pasado. Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es partiendo de las cosas buenas que está a la vista, y no reconocieron al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, el dios del fuego, al viento, el dios del viento. Y estamos hablando de los dioses paganos que tiene los griegos y los romanos, que tienen para cada cosa tienen un dios. Atenea, la Afrodita, la dios de la belleza; Atenea, la dios de la sabiduría. ¿Por qué se me olvidan los nombres de todos estos dioses? Y para cada cosa, para el dios del mar, dios del viento, dios del sol, dios de los rayos y dios de todo. Y entonces Dios les llama la atención, para cada cosa tenían un dios, pero no fueron capaces de reconocer que todo eso, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el agua, el viento, todo lo fue creado por un solo Dios, que es el Dios omnipotente, y no fueron capaces de darle gracia a ese Dios. Hoy día me da risa con muchas personitas que hablan de la Pachamama, y se les metió en este tiempo, en este tiempo tan civilizado, que la Pachamama, que es el Dios Tierra, la Madre Tierra, y es la diosa, la tierra es la diosa, la Pachamama. Y entonces adoran la Pachamama porque hay que cuidar la Pachamama, pero no reconocen a Dios Todopoderoso como el Dios de todo. Y eso es terrible. ¿Y por qué es terrible? Por lo que les dije al principio, muchachos. Porque ese Dios misericordioso no es misericordioso para los que adoraban otros dioses. Y hasta escrito está, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, bóveda, estrella, agua impetuosa, celestes regidores del mundo. Si fascinados por su hermosura los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo. Eso lo acabo de decir todo, ¿cierto? Ahora les voy a decir la parte terrible. Pues por la magnitud y belleza de las criaturas se percibe por analogía el que les dio el ser. Ahora viene la parte terrible. Con todo, a estos pocos se les puede echar en cara.
pues tal vez andan extraviados, buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran y su apariencia los subyuga porque es bueno lo que ven. Pero póngale cuidado la parte terrible. Pero ni siquiera estos son perdonables. ¿Dónde estará Stephen Hawking? ¿Dónde estarán esos grandes científicos que dudaron de Dios y se afianzaron en el universo, en la ciencia, y pusieron todas sus fuerzas en la ciencia, en cómo funciona el cosmos, cómo funciona el universo, los hoyos negros, cómo funcionan, y pusieron todas sus energías y sus fuerzas a entender cómo funcionaban, pero no fueron capaces de deducir algo tan insignificante y tan fácil de entender, que es simplemente darle la gracia y la gloria a Dios de todo el universo? Y Dios dice, sí, ustedes podían haber investigado todo, ustedes podían haber investigado todo lo que quieran, pero al final denle la gloria a Dios. Digan, todo esto lo hizo Dios. Dios lo creó. Y así hubieran sido salvos. Por algo tan insignificante que digo yo, por algo tan insignificante que es reconocer que el creador del mundo y del universo es Dios. Tanto lo que hay arriba, abajo y debajo de la tierra. Todo es gracias a Dios. Alguien le hacía una pregunta al padre Luis Toro. Le decía, venga, padre Luis Toro, ¿existen vida en otros planetas? Y pues el padre Toro le dijo, vea, hasta el momento la ciencia no ha podido descubrir que haya vida en otro planeta. Pero si la ciencia llega a descubrir que en otros planetas hay vida, eso es también creación de Dios. Si en algún momento de la historia del hombre llegamos a descubrir que hay vida en otros planetas, esos planetas también son obra de Dios. Entonces, nosotros, ¿qué estamos llamados? A creer en Dios, a poner todas nuestras fuerzas, nuestra fe, nuestra energía, nuestra ciencia, nuestra sabiduría en Dios. Es lo que está escrito acá. Vamos a avanzar, muchachos. No se les olvide pues esta partecita, pero ni siquiera estos son perdonables. Ni siquiera estos son perdonables. Pudieron haber descubierto todo lo que descubrieron, pero ni siquiera estos son perdonables porque no pusieron la confianza en Dios. Pues si lograron saber tanto que fueron capaces de velar el cosmos, ¿cómo no descubrieron antes a su Señor? ¿Por qué no tomaron la visión? Vamos a descubrir lo que Dios hizo. Si lo hubieran hecho así, venga, yo quiero parecer o descubrir lo que Dios creó y voy a ir a investigar qué fue lo que creó Dios. Y desde ese punto de vista no cometen pecado. Pero no, apartaron la ciencia de Dios y ahora Dios les dice, pero estos no son perdonables. No creyeron en Dios, no son perdonables. Salmo 18, este salmo sí que me gusta, 2, 3, 4, 5. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Ese es Dios. A toda la tierra proclama la gloria de Dios. Todo lo que se ha sido creado en esta tierra, Dios lo ha hecho. Dios nos lo ha transmitido de generación en generación. Por eso esa frasecita jamás se me va a olvidar. El día le habla al día y la noche le susurra a la noche. El que yo hoy esté hablando con ustedes y dándoles a entender la palabra de Dios no significa para nada que Dios me necesite para proclamar la palabra de Dios. No. Si yo fuera un perro mudo, Dios utilizaría hasta las piedras para hablar. No me necesita Dios. Yo soy el que necesito a Dios para proclamar la grandeza de Dios en el mundo.
Por eso estos días leíamos esa frase: siervo inútil, has hecho bien las cosas, pasa al banquete del Señor. Porque todos estamos obligados a proclamar la palabra de Dios. Por eso el día le habla al día y la noche le susurra a la noche. Si yo no hablara, vendrían otros miles que hablaran y hablarían. Y han venido miles que han hablado antes de mí, y pasarán miles después de mí y hablarán de Dios. Porque Dios no necesita del hombre para proclamar su palabra, pero nosotros los hombres sí necesitamos de Dios para proclamarla. Vamos a leer el San Lucas 17, del 26 al 37. El día en que se manifestará el Hijo del Hombre. Este evangelio sí que es duro de entender y de leer y de analizar. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. ¿A quién le dijo? A sus discípulos. Como sucedió en los tiempos de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. En tiempos de Lot, lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Os digo esto: aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos muriendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Estarán dos en el campo. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él contestó: donde está el cadáver, se reunirán los buitres. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Por eso empecé diciéndoles cosas terribles. Yo les dije a ustedes que Dios es un Dios lleno de misericordia, amor, perdón, con los que le obedecen. Pero Dios no es un Dios lleno de misericordia, amor y perdón con los desobedientes, con los que no le obedecen. Eso es una mentira que los protestantes se han creado, que los malos católicos se han creado. Eso es una mentira. Dios es un Dios lleno de misericordia para los que le obedecen. Por eso las frases escritas que dicen: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no obedecen lo que yo les mando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán: Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor le responderá: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Por tanto, no toda persona que diga que porque yo aleluyo a Dios, glorifico a Dios, creo en mi Señor y le danzo a mi Señor, pero no le obedezco, va a ser salvo. Eso es una mentira que se han engañado ustedes solitos. Y por eso Él nos da estas dos demostraciones aquí. En los tiempos de Noé, la gente comía, se vestía, dormía, se levantaba, trabajaba, hacían de todo, hasta que llegó Noé y entró en la barca. ¿A cuántos salvó? 8. ¿Y cuántos eran en ese tiempo? Miles. Habían niños, habían mujeres, embarazadas, abuelos, discapacitados, había de todo. ¿Y cuántos salvó Dios? 8. Y el resto se los llevó la corriente.
Lo mismo pasó en los tiempos de Lot. La gente comía, dormía, se vestía, trabajaba, hacía de todo. Vino Dios y solamente rescató a Lot y su familia. ¿A cuántos? Como a 4. A 4. De toda una ciudad, Sodoma y Gomorra. Y habían niños, abuelos, embarazadas, jóvenes. Había de todo. Y todos murieron. ¿Cuántos salvó? 4. Entonces, esto que yo estoy diciendo es terrible. ¿Para quién es terrible? Para ustedes y para mí. Para que no piensen que yo estoy vomitando para afuera y no para adentro. Es para los dos. Que todo el que no cumpla la palabra de Dios y no obedezca la palabra de Dios, Dios va a ser terrible. Entonces, la misericordia de Dios, sí. ¿Para quién? Para los que le obedezcan a Dios, cumplan sus mandatos. Por eso esa insistencia mía todos los días de que la persona que no vaya al confesionario a pedir perdón no se salvará. No se salvará. La persona que no coma el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía no se salvará. No está salvo. Y por eso viene esta otra partecita. Yo no hablo y no de cosas terribles. Cosas terribles, ya les dije 2. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Ya nos dio 2 pruebas. La gente cree o no cree. No nos vaya a pasar con los ingenuos que Isaías profetizó 700 años antes en que la venida de nuestro Señor Jesucristo, y algunos creyeron y otros no creyeron y murieron. Y otros, cuando les llegó Jesús, le creyeron, y otros, muchos, no le creyeron, aunque lo estaban viendo. No les vaya a pasar eso a ustedes. Y ahorita les voy a poner una prueba. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Voy a agregarles este pedacito, muchachos, porque es muy importante. Muchos se preguntarán, pero entonces, ¿cómo puedo salvarme? ¿Cómo me puedo salvar? Y solamente existe una manera: obedeciéndole a Dios. Obedeciéndole a Dios. Obedeciéndole sus mandatos, preceptos, normas, decretos. Lo que Dios ordene, eso se cumple. Y es fácil de cumplir, porque Jesucristo dijo: de todos los mandamientos que Moisés les dio, uno es el importante. Le os he traído un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Cumplan ese mandato y se salvarán. ¿Y cuál es el mandato? El del amor, el del perdón, el de la fe, el de la esperanza, el de la reconciliación. Ese mandato que es reducido todo a uno en el amor, se salvarán todos. Pero el problema es que no obedecemos a Dios. Dios ordena: vayan, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Y ustedes neciamente dicen que no, que eso no es verdad, que Jesucristo nunca dio esa orden. A pesar de que la leen en Juan 20:23 creo. A pesar de que la leen ahí, dicen: no, eso no fue lo que quiso decir Jesús, como si Jesús hubiera hablado en chino. A pesar de que se lee claritico: vayan, y a quienes les perdonareis los pecados les quedan perdonados, pretenden hacerle creer al mundo que no, que eso no hay necesidad de ir donde un sacerdote a pedir perdón, porque aquí en este mundo no hay poder, y aunque Dios y que es Jesús lo da, no le creen. ¿Se salvarán? Oigan a estos. ¿Creen que se van a salvar con esa locura? Oigan a estos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y a pesar de que se los molió y se los repitió y se los repitió desde Juan 6:38 hasta el 66. Muchos dijeron en el 66: esto es muy duro de entender, mejor nos vamos. Y dejaron solo a Jesús. Y Jesús en el 67 le pregunta a sus discípulos:
Ustedes también se quieren ir, desafiándolos. Jesús desafiando a sus propios discípulos. Ustedes también se quieren ir. Y Pedro toma la palabra y dice: ¿a quién vamos a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Y se quedaron nuevamente los 12 discípulos con el Señor, y la mayoría que estaban con él se fueron. No fueron capaces de entender esto, que quien coma su cuerpo y quien coma su carne y beba su sangre tendrá vida eterna. Pero como los hermanos separados creen que es carne humana y que el cuerpo y que la sangre es sangre humana, entonces piensan que es canibalismo, cuando a eso no se refiere. Cuerpo espiritual, sangre espiritual. Se refiere a que él levantó el pan y dijo: esto es mi cuerpo. Y levantó la copa de vino y dijo: esto es mi sangre. Quien coma de mi cuerpo y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Hagan esto en conmemoración mía. En la última cena. Y a nosotros los católicos lo entendemos perfectamente. Lo comprendemos como si fuera agüita, agua deliciosa para tomar. Pero los hermanos separados, tonticos, se dejaron guiar por un pastor mentiroso que está guiado por Satanás y los obliga a no comer su pan ni a beber su sangre, porque así los tiene atados para el juicio final. Vendrá Jesús, uno lo subirán y el otro se quedará. Habrán dos en una cama, uno se irá y el otro se quedará. Por eso, conservar la fe. Hay que conservar la fe. ¿Y qué es conservar la fe? Obedecerle al Señor. Si Jesucristo dice: debemos ir al confesionario, vamos al confesionario. Estemos en estado de gracia ante Dios. Si Jesucristo dice que recibiendo la Eucaristía vamos a estar en estado de gracia con Él, porque vamos a encontrar la vida eterna, conservemos la Eucaristía para conservarnos en Cristo. Y esos son los que van a subir. Pero los que no, Dios dice: si hay dos en el campo, que no se devuelva uno. ¿Para qué se va a devolver? Ya lo que fue, papá. Eso tiene que ver con las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas. Las 5 sensatas mantenían confesándose, comulgando, mantenían a toda hora en gracia, en paz con Dios. Se quedaron dormidas, pero cuando vino el novio, ellas estaban preparadas. Ya tenían todo preparado, todo lo tenían listo, se confesaban, comulgaban, vivían de acuerdo a la doctrina de Cristo. Y Cristo, cuando vino el novio, se despertaron: pasen. Pero las insensatas se dieron cuenta de que se la pasaron jugando, bailando, rumbeando, haciendo la vida imposible en este mundo. Nunca iban a misa, no se confesaban, no comulgaban. Y vino el novio y ya ahí sí quisieron ir a buscar a ver quién los confesaba, quién los comulgaba, quién les daba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ya que se cerró la puerta. Y cuando ya vinieron, ya para qué. Ya Jesús les dice: no, papá, yo a usted ni las conozco. Y eso le va a pasar a los hermanos separados. Si siguen persistiendo en su locura de que no hay que ir a confesarse con un sacerdote, que no hay que recibir a Cristo en la Eucaristía, porque eso no es sino mirar para arriba, para el cielo y decir: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, ya soy salvo. Eso les va a pasar. ¿Entendieron todo esto? Yo espero que sí, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.